Acá vamos a continuar. Ya. Ahora sí. Los ángulos pueden ser nombrados. De diferentes formas. Los ángulos pueden ser nombrados de diferentes formas. Punto seguido. Una de las más comunes es con letras griegas, ¿no? Es con letras griegas. O números, ¿no? O números. Aunque existen, ¿no? Existen otras como se ve en la figura, ¿no? Se ven en la figura. Eso es, ¿no? Los ángulos se denotan generalmente con letras griegas. Alfa, beta, gamma, etcétera, ¿no? Y también con números los ángulos puedes denotar. Pi, omega. Exacto. ¿Está bien? Entonces los ángulos se denotan generalmente con letras griegas. ¿Está bien? O también puedes denotar con números. También existen otras formas de denotar los ángulos. Veamos los imágenes, los gráficos. Fíjense acá. Por decir, ¿qué es un ángulo? Ya tienes que estar en la cabeza eso. Un ángulo está formado por dos semirectas y tiene un vértice común. ¿Está bien? Un ángulo convexo. Entonces, por decir, aquí puedes nombrar los ángulos, fíjate, con letras que yo voy a dibujar un ángulo, cualquier ángulo convexo. Es decir esto, ¿no? Ahí son dos semirectas, ¿no? Dos semirectas, pero hay un vértice común acá que hay que colocar, un vértice. El vértice siempre es un punto, ¿no? Llámale si quieres, pues, O llámale, ¿no? Ahí está, ¿no? Vértice, está en el vértice. De ahí parten dos semirectas, ¿no? Ahí. De aquí parten dos semirectas. ¿Qué es una semirecta? Parte de este punto, una semirecta no tiene un fin, ¿no? Parte otra semirecta que va a este lado no tiene fin, ¿no? Y va a estar formado el ángulo por esas dos semirectas. Entonces aquí, llamarle eso, los ángulos se nombran con letras griegas. Llamaremos nosotros con alfa. Otro, también puedes nombrar con números, ¿no? Aquí voy a graficar de vuelta. Ahí, ¿no? Un ángulo. Pues este ángulo puedes nombrar también con números, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces aquí va a estar el vértice O. Por decir, colocarle acá su vértice O. Ahí, ¿no? Porque hay dos semirectas que parten del vértice O. Es el vértice, este punto. Estoy marcando, es el vértice, de ahí parten dos semirectas, ¿no? Entonces, este ángulo, esas dos semirectas van a formar un ángulo, cualquiera. Por decir yo, este ángulo.
este ángulo, ¿no? Ahí. Puedes nombrarle también con números. 1 puedes nombrarle. ¿Qué tal este ángulo? Digamos, acá mide 40 grados, ¿no? Entonces, el ángulo 1 vale 40. Generalmente se nombra con letras griegas, ¿está bien? Muchas veces se usa con números, ¿está bien? Los ángulos puedes nombrar con números. Pero generalmente con letras griegas. Hay también casos, fíjate aquí, vamos a anotar. Fíjate, acá, otro, ¿no? Otra forma de nombrar ángulos. Dos semirectas, quiero decir, semirectas ahí. Tiene vértice común. El vértice común es acá. Aquí va a estar el vértice común. Ahí, de ahí parten dos semirectas. Ese vértice común, llamarle pues O o cualquier letra, llámale O. Entonces, van a formar esas dos semirectas un ángulo. Entonces, cualquier ángulo, ¿no? Entonces, puedes nombrarle, hay una semirecta acá, R, semirecta R. Las rectas, cuando estábamos en primera y secundaria, las rectas o semirectas se nombraban con letras griegas. Esta semirecta está nombrado con semirecta está nombrado con letra R, ¿está bien? R, y otra semirecta que parte del vértice O, le llamaré por decir S. Ahí está. Entonces, aquí, ¿cómo denotas el ángulo? Este ángulo. Es con, en este caso, ¿cómo denotas este ángulo? Ya que primero vienes el R, la semirecta R anotas acá, ¿no? Esa notación de acá. Vamos a anotar, ¿no? Acá anotas R. Luego el vértice común, el medio. Luego la semirecta S, ¿no? Pero acá pones sombrerito. ¿Está bien? ¿Por qué sombrerito? Porque en ese vértice está el ángulo, ¿no? Por eso en el O el sombrerito. Este denota el ángulo. ¿Está bien? Denota el ángulo ROS. ¿Está bien? RO sombrerito. Ese indica el ángulo de estas dos semirectas RS. ¿Se entiende? Primero R anotas, luego O al medio, pero sombrerito. ¿Por qué sombrerito? Porque en el O va a formar el ángulo, ¿no? En ese vértice el ángulo, ¿no? Entre RS, ¿no? Por eso en el O sombrerito. Luego el S, ¿no? Entonces esa notación indica el ángulo entre RS, ¿no? Esta notación. ¿Ven? Aquí, acá su ángulo de esto, ¿quién es? Es el alfa, ¿no? El alfa, este ángulo. De estas dos semirectas su ángulo es alfa. De este ángulo, ¿cuál es su dos semirectas forman un ángulo 1. ¿Cómo se denota? Se denota con 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces puedes denotar los ángulos con números, con letras griegas y también de esta forma. También puede ser con puntos. De aquí otro, aquí va a notar. Eso va a estar en el escáner que les voy a mandar, ¿no? Otra forma de notar. Acá voy a borrar aquí mismo. Ahí. Si no, vamos a otro ojo, ¿está bien? Otra forma de notar los ángulos. En este caso lo voy a dibujar. Un ángulo, voy a decir así. Un ángulo cualquiera, pero acá en este caso el vértice va a ser esto, ¿no? Es el vértice. Por decir, este es el vértice. Pondremos eso, vértice O. Entonces, son dos lados que van a formar un ángulo, ¿no? Entonces, en este caso, hay una semirecta que parte de este vértice y va a pasar por este punto. Por decir, va a pasar por este punto. Y ese punto, llámale A, ¿no? Llámale A. Ese punto. Vamos a poner más cerca, ¿no?
Hay otra semirecta que parte de este vértice, que va a pasar por el punto B, ¿no? Es decir, por esto, ¿no? Acá va a pasar por esto, ¿no? Va a pasar por este punto B. Ahí está, ¿no? Fíjate, dos semirectas parten de este vértice, pasa por una semirecta parte de este vértice y pasa por el punto A, ¿no? Otra semirecta parte de este vértice, pasa por este punto B. Y ellos van a formar un ángulo. Entonces, ese ángulo, ¿cómo se grafica? Tienes que unir de esta semirecta a esta semirecta. Ese ángulo va a ser. Entonces, ¿cómo se denota eso? Si vienes del punto A, notas, punto A, ahí, ¿no? Punto A. Y luego este O lo colocas al medio, pero en el sombrerito, ¿está bien? Sombrerito, luego B, ¿no? Ese, ¿qué significa? Indica el ángulo del semirecta, de ese semirecta, O que pasa por el punto A, otro semirecta que pasa por el punto B, ¿no? Entonces, dos semirectas van a formar este ángulo, ¿no? Entonces, este denota este ángulo, en este ángulo. Entonces, primero anotas el punto A, luego O en el sombrerito. O, ¿por qué O en el sombrerito? Porque en el O es el vértice, ahí está el este, ¿no? En ese punto forma el ángulo, ¿no? Entonces, dos lados, ¿sí? Por eso acá en el O sombrerito. Luego, el punto B, ¿no? Este denota el ángulo de este semirecta y este semirecta. ¿Está bien? Entonces, esas son las formas de denotar los ángulos. Pero generalmente se denotan con letras griegas. ¿Está bien? Algunas veces con números, ¿no? Algunas veces con números y algunas veces con esta notación. Y algunas veces con esta notación, ¿no? Pero lo más formal es con letras griegas. ¿Está bien? Listo, eso es, ¿no? Y ustedes tienen la práctica, página 172. Yo voy a pasar escaneado ese libro, en ese capítulo. Son los colores lindos también, ¿no? Es segundo de secundaria, ¿no? Yo les voy a pasar el escáner, pero haremos ejemplos. Voy a pasar la siguiente hoja. Entonces, ejemplos. Hemos hecho la parte teórica, ¿no? Hay que hacer ejemplos. Ejemplo. A ver, voy a decir así yo. Dibujar. Un ángulo convexo, ¿no? Dibujar un ángulo convexo. Convexo. ¿Qué es ángulo convexo? Y denominalo con beta, ¿no? Me tienen que atender, ¿está bien? Me tienen que atender ahí, que están apagando sus cámaras. Denominarlo con beta, dice, ¿no? Denominar con beta. Es beta. ¿Cómo se lee eso? Beta. Lo voy a escribir más bonito. Ese es el beta. Entonces hay que dibujar un ángulo convexo y tienes que llamarle con esa letra griega beta. ¿Está bien? Y se dice, dibuja un ángulo convexo y denominarlo con beta. ¿Qué es un ángulo convexo primero? Acabo de explicar ese rato, hemos recordado. ¿Qué es un ángulo convexo? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Le escucho, profesor Fuertita. ¿Qué es un ángulo convexo? Un ángulo menor a 180 grados. Muy bien. Un ángulo convexo está formado por dos semirectas y tiene un vértice común y además de eso tiene que ser menor que 180 grados un ángulo convexo, ¿no? Fíjate, dibujar un ángulo convexo, dice, y denominarlo con beta. Fíjate, yo voy a dibujar un ángulo convexo. Y ustedes, ahí, ¿no? Fíjate.
un ángulo convexo, ¿no? Por decir, esto puede ser así. Un ángulo convexo siempre es menor que 180 grados, ¿no? Puedo decir esto. Es un ángulo convexo, díganme esto, este gráfico. Sí, ¿no? Es un ángulo convexo porque va a formar un ángulo agudo, ¿no? Un ángulo agudo. Un ángulo agudo siempre es, puede ser 30 grados, 40 grados, 50 grados, menor que 90 grados. ¿Está bien? El 90 grados también es un ángulo convexo, ¿no? Pero aquellos ángulos que son menor que 180 grados se llaman ángulos convexos. Por decir, en este caso hay que dibujar un ángulo convexo, pero hay que dibujar el vértice común. Acá, ¿no? Acá tienes que poner el vértice común, es el O, porque de ahí parten dos semirectas, ¿no? Ahí, ¿no? Acá es el vértice común, ¿no? Entonces, el objetivo era dibujar un ángulo convexo, ¿no? Dibujaremos, acá hemos dibujado un ángulo, ¿está bien? No, perdón, dos semirectas que parten de vértice, ¿no? Entonces, de acá a acá, supongamos que mida digamos, ¿cuánto? Un ángulo convexo siempre es menor que 180 grados. Puedes ser tú con este, ¿no? Con transportador, ¿no? De acá a acá, ¿no? Puede que midas, digamos, 50 grados, 60 grados. Acá más o menos, tanteo, digamos, sea 40 grados, ¿no? 40 grados. ¿Listo? Díganme, ¿es ángulo convexo eso? ¿Es un ángulo convexo? Sí, Sí. ¿Por qué? es menos de 180 grados. ¿Por qué es un ángulo convexo 40 grados? Porque es menor que 180 grados. Pero, ¿qué decía? Denominarlo con beta. Entonces, el ángulo beta, ¿cuánto va a ser? 40 grados, ¿no? Hubieras llamado directamente si quieres aquí, completaremos. Aquí mismo. Ahí mismo, ¿eh? Perdón, ahí básicamente va a meter el beta. Entonces, este ángulo beta, ese ángulo, esas dos semirectas forman este ángulo beta. Yo llamaré 40 grados. 40 grados, ¿no? Porque llamarle con beta, etcétera, denominarlo con beta. Esa beta va a ser, digamos, 40 grados. Tú también hubieras dibujado 50 grados, ¿no? Mejor con transportador, ¿no? Lo más bonito, 50, 60, ¿sí? Entonces, cualquier ángulo convexo, dibujarle, pero que sea menor que 180 grados, ¿no? Por decir, yo estoy dibujando el de 40 grados. Ustedes pueden hacer más bonito un ángulo de 40 grados con transportador, ¿no? Eso es. Sencillo, ¿no? Ya. ¿Se entiende, no? A ver, otro. Otro. A ver aquí. ¿Se entiende? Dibujar. A ver. Sí, dibujar. Dibujar. Con esto terminamos, ¿está bien? Rápido es esto. Dibujar. Atiendan. Yo quiero que dibujen este ángulo, ¿no? Yo voy a poner acá. Así, ¿no? A ver, aquí ponemos así. Acá. Puedes ponerle O. Mayúscula O. Ponemos así, ¿no? A. Una O. Ponle C, por decir. Igual. Y aquí voy a poner sombrerito, ¿no? Medio sombrerito, ¿no? Que sea pues 45 grados, ¿no? Ahí, ¿no? 45 grados. 45, aquí tienes que colocar en la parte superior, así en circulito, significa 45 grados. Así. Entonces hay que dibujar eso, ¿no? ¿Qué es? Hay otra forma de notar ángulos, ¿no? El punto A y el vértice común y el punto C. Mide 45 grados. ¿Cómo lo hacemos? Hay que dibujar, dice, ¿no? Atiendan. Fíjate, entonces hay que dibujar un ángulo de 45 grados, ¿no? Un ángulo de 45
5 grados, pero ese ángulo que esté formado por dos semirectas, que contengan esos puntos, el A y C, y además el vértice común, el O. ¿Está bien? Entonces dibujaremos acá, más o menos esto. Supongamos que este es de 45 grados. Ustedes tienen el transportador más bonito puede ser, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, pregunta, ¿dónde voy a colocar el O? ¿Quién es el O? ¿Quién es el O? El medio, el O sombrerito, ¿quién es? El vértice común, ¿está bien? De ahí parten dos semirectas, ¿está bien? Ahora, de aquí, ya, entonces, aquí están dos semirectas que parten por el vértice O, ¿no? Entonces, fíjate, el A, en este caso el semirecta ha partido por el vértice O, ¿no? Pues va a pasar por el punto A. Por el punto A, notaremos eso, ¿no? Y ahí acá, ¿no? Este es el punto A, ¿no? Llamarle el punto A. Ahí, ¿no? Fíjate, primero, el O, que es un erito, es el vértice común, ¿está bien? Acá el vértice común. Entonces, de ahí parten dos semirectas, de acá, ¿no? El vértice común, de ahí parten dos semirectas. Una semirecta que pasa por el punto A, ¿no? Acá, A, ¿no? En este caso, hay otra semirecta que parte del vértice común, va a pasar por este punto C, ¿no? Este, ¿no? Punto C. Luego, el ángulo de 45 grados, ¿no? Dibujos, ¿no? Volvemos así. Listo. Pongamos de acá a acá va a medir 45 grados. Exactamente. Ahí, ¿no? Ahí. 45 grados. Ya lo graficamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Me han entendido? Ya está, ¿no? Decía dibujar A, O sombrerito C, vale 45 grados. ¿Qué significa eso? El O sombrerito es el este, pues el O es el vértice común. De ahí parten dos semirectas. Esas dos semirectas van a formar un ángulo de 45 grados. ¿Está bien? Entonces acá A, el O es el vértice común. ¿Por qué sombrerito? Porque aquí está el ángulo, ¿no? El vértice O está en el ángulo. ¿Está bien? Y además esos lados forman 45 grados, ¿no? Y el A es acá el punto, por ahí pasa la semirecta por el punto A, ¿no? Luego, otra semirecta que parte por el vértice común pasa por el punto C, ¿no? Entonces, era dibujar 45 grados, dibujamos, este es su gráfico, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí quedaremos, también la siguiente clase vamos a continuar. Más. ¿Escuchan? Sí, pero Ya, entonces, la siguiente clase, continuamos, ¿no? Bien. Un momentito, a ver qué es lo que pasa. está compartiendo pantalla, está dando nomás. Ya, un momentito, a ver, un momentito está, según se me, a ver, les voy a tomar lista, ¿está bien? Paula, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya, voy a tomar lista, ¿está bien? Ya, un momentito, señora. Ya. Atiendan rápidamente. Vamos. Aguilar Mamani. Aguilar Mamani. Presente, profe. Presente, profe. Ya. Ali Quispe. Presente. Ya. Antonio Condori. Presente. Muy bien. Entonces,
Bautista Luis. Presente, profe. Muy bien. Bautista Paula Fabricio.